Hola chicos, hoy comenzamos una nueva unidad relacionada con la geometría. Concretamente, trata sobre las figuras geométricas, o lo que es lo mismo, las figuras planas. Lo primero que debemos saber es qué es una figura plana. Una figura plana es aquella que está limitada por líneas rectas o curvas en un plano de dos dimensiones. Dichas figuras se clasifican en dos tipos, dependiendo de si sus líneas son rectas o curvas. Si son rectas, se crean los polígonos, mientras que si son curvas, se forman círculos o circunferencias. Comenzaremos con los polígonos. Un polígono es una figura plana formada por una línea poligonal cerrada y la región del plano que delimita, es decir, su contorno y su interior. Así, un cuadrado sería un polígono porque está compuesto por cuatro segmentos de recta que unidos forman la línea poligonal cerrada. Veamos si lo habéis entendido. De los siguientes ejemplos, ¿cuál de ellos creéis que es un polígono? En el primer ejemplo observamos una figura abierta con cuatro lados rectos. En el segundo, una figura cerrada formada por 6 lados rectos. Y en el tercer caso, una figura cerrada compuesta de 4 lados, 3 de ellos rectos y uno curvo. Yo creo que está claro, ¿no? Hemos dicho que un polígono es una figura plana formada por una línea poligonal o línea recta cerrada. Por lo tanto, solo el segundo ejemplo cumple con los requisitos para ser un polígono, pues la primera figura es abierta y la tercera tiene una línea curva. Una vez entendido el concepto de polígono, pasamos a recordar los elementos que lo conforman. Todo polígono presenta unos lados, unos ángulos, unos vértices y en ocasiones hasta diagonales. El lado es el segmento que forma la línea poligonal. El vértice, el punto donde se unen los lados. El ángulo, la región del plano que delimita dos lados y la diagonal, el segmento que une dos vértices no consecutivos. Es decir, se trata de cualquier segmento trazado entre los vértices de un polígono sin incluir los lados de este. Ahora bien, una vez explicada la definición de polígono y sus elementos, pasaremos a ver los distintos tipos de polígonos, pues podemos clasificar los polígonos de tres formas diferentes, según sus lados, según sus ángulos y según sean sus lados y sus ángulos. Así, según sus lados, los polígonos pueden ser triángulo cuando tiene 3 lados, cuadrilátero cuando presenta 4 lados, pentágono cuando está compuesto de 5 lados, hexágono cuando tiene 6 lados, heptágono si está formado por 7 lados, octógono si presenta 8 lados, eneágono cuando está compuesto de 9 lados o decágono si tiene 10 lados. La lista continúa, pero nosotros nos quedaremos aquí. Por otro lado, se encuentra la clasificación de los polígonos según sus ángulos. En este caso, el polígono puede ser cóncavo cuando tiene al menos un ángulo que mide más de 180 grados o convexo cuando todos sus ángulos miden menos de 180 grados. Y finalmente, según sean sus lados y sus ángulos, los polígonos se clasifican en regulares, cuando todos sus lados y ángulos son iguales, o irregulares, cuando no todos sus lados y ángulos son iguales, pues al menos uno es distinto al resto. El último aspecto a tratar de los polígonos son los conceptos de perímetro y área. El perímetro de un polígono es la suma de las longitudes de todos sus lados, de modo que, si queremos calcular el perímetro de un hexágono, tendremos que sumar la medida de sus 6 lados. Algo más enredado es el área de un polígono, o lo que es lo mismo, la medida de su superficie.
Cuando pintamos una pared o alicatamos un suelo, debemos conocer su medida para comprar la cantidad adecuada de pintura o azulejos. A esa medida la llamamos área y se expresa en unidades de superficie. Pero, ¿cómo se calcula el área de un polígono? Hasta el momento calculábamos el área de una figura contando el número de cuadrados que la componían. Pues bien, a partir de hoy iremos un paso más y lo que haremos será aplicar la fórmula correspondiente a cada polígono, pues, dado que existen diferentes polígonos, la forma de hallar su área también es diferente. Así, si queremos calcular el área de un cuadrado, aplicamos la siguiente fórmula: lado por lado, o lo que es lo mismo, lado al cuadrado, mientras que la del rectángulo es base por altura, es decir, largo por ancho. El área del rombo se calcula multiplicando su diagonal mayor, representada con una D mayúscula, por su diagonal menor, D minúscula, y dividiendo entre 2, mientras que la del romboide es de nuevo base por altura, y es que si lo pensáis bien, podemos convertir un romboide en un cuadrado o en un rectángulo. Por otro lado, se encuentra el trapecio, y para calcular su área tendríamos que sumar ambas bases y multiplicarlas por su altura, para finalmente dividir el resultado entre 2. Mientras que el área del triángulo se calcula multiplicando su base por su altura dividido entre 2. Y relacionado con este están los polígonos regulares, pentágono, hexágono, heptágono, etc. Pues todos ellos pueden descomponerse en triángulos uniendo el centro con sus vértices. Por lo que para calcular el área solo tendríamos que hallar el área de uno de esos triángulos que lo forman y multiplicarlo por el número de triángulos obtenidos. Pero esta operación se puede simplificar, siendo el área de un polígono regular el perímetro por la apotema dividido entre 2. Recordemos que el perímetro es la suma de todos sus lados y la apotema es la distancia del centro al punto medio de un lado. Y hasta aquí los polígonos. Ahora debemos acordarnos del otro tipo de figuras planas, los círculos y las circunferencias. Un círculo es una figura plana formada por una línea curva cerrada y la región que delimita, es decir, una circunferencia y su interior. El círculo, y por tanto la circunferencia también, se caracterizan porque todos los puntos que los forman se encuentran a la misma distancia del centro. Una vez entendido el concepto de círculo y de circunferencia, vamos a recordar los elementos que los conforman. Toda circunferencia presenta un centro, varios radios, diámetros, cuerdas, arcos y semicircunferencias. El centro es el punto interior que se encuentra a la misma distancia de todos los puntos de la circunferencia. El radio, por su parte, es el segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. El diámetro es el segmento que une dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro, es decir, el doble del radio. La cuerda es el segmento que une dos puntos cualesquiera de la circunferencia. El arco, la parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos. Y finalmente, la semicircunferencia, que es la mitad de la circunferencia. Por su parte, los elementos del círculo son el semicírculo, el segmento circular, el sector circular y la corona circular. El semicírculo es la mitad del círculo. El segmento circular se refiere a la parte del círculo comprendida entre un arco y una cuerda. El sector circular, que es la parte del círculo comprendida entre dos radios, y finalmente la corona circular, parte del círculo comprendida entre dos circunferencias que tienen el mismo centro pero distinto radio. Y hasta aquí la explicación de la unidad. Espero que os haya servido. Un saludo, chicos.